Vamos a arrancar con la siguiente sesión en que tenemos con nosotros, tenemos el placer, la fortuna de contar en el día de hoy con Eduardo Segura, de la Universidad de Granada, que para muchos de los que nos dedicamos a los estudios sobre Tolkien es uno de los referentes absolutos, dada su trayectoria y dada la profundidad con la que trata la obra de Tolkien y cómo la analiza. Mi experiencia personal, le voy a ser muy breve, es difícil porque hemos tenido una relación sostenida y hemos hablado mucho de estos temas y de muchos otros temas también, pero básicamente para que veáis un poco bueno, la calidad humana de Eduardo también, que me gustaría destacar, es que en su momento yo estaba haciendo la tesis allá por el año 2003 y me encontraba estancado. No tenía yo suficiente apoyo sentía yo en dónde estaba yo, en esta facultad. De hecho, entonces, leyendo... No offense. Leyendo sobre Tolkien, pues me encontré con un libro que se titulaba El viaje del anillo. El viaje del anillo era de un tal Eduardo Segura y que era un estudio narratológico, bastante técnico, del Señor de los Anillos, que trata de discernir un poco pues, las diferentes funcionalidades narrativas, la progresión del argumento, los lapsos temporales, etc., ¿no? Con toda una terminología, un aparato técnico importante. Y aún así, dentro de este estudio tan técnico, pues encontraba yo huellas de algo que iba mucho más allá de los tecnicismos. Vamos, que sentía yo que Eduardo tenía un compromiso absolutamente fuera de lo común con la obra de Tolkien y una sensibilidad muy especial. Y un bagaje. Entonces, pues sin más preámbulos, localicé su nombre en la Universidad Católica de San Antonio, por aquel entonces trabajabas en Murcia, y llamé a Eduardo y le propuse directamente dirigir mi tesis doctoral. Y aceptó sin más, lo cual me asombró, ¿no? Es decir, este gran especialista, que además por aquel entonces era conocido por haber ayudado al equipo de Peter Jackson como consultor para el desarrollo de las películas, toda una figura, le llama a un insignificante doctorando en una universidad que no conoce de nada y le digo, ¿te importaría dirigir mi tesis? Sin pensárselo dos veces, dice, sí, claro que sí. Y eso fue mi primer contacto con Eduardo allá por aquellos años, en el 2004, 2003, 2004. Me va a hacer llorar. Y lo digo en serio. Sí, bueno, entonces, simplemente, es parte de mi experiencia con Eduardo empezó ahí, ¿no? Y desde entonces tenemos una relación muy cercana, personal y profesional, ¿no? Ambas cosas. He tenido la fortuna de trabajar con Eduardo en algunos proyectos, en algunos libros. Tradujimos juntos un estudio sobre Tolkien en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que fue muy bonito hacer, de John Garth, ¿no? Hace unos años. Él también ha traducido bastantes obras de Tolkien, tanto ensayo como ficción, ¿no? La caída de Arturo, por ejemplo, que se publicó póstumamente hace unos años. Los ensayos de Tolkien están traducidos también por Eduardo, brillantemente, hay que decirlo. Tiene otras obras también. El mago de las palabras es una biografía de Tolkien más dirigida a un público más juvenil. Y bueno, una colección que también tuve la fortuna de editar, de los ensayos reunidos de Eduardo, titulado Mitopoia y mitología, sobre la obra de Tolkien, hace unos años. No voy a extenderme más, yo creo que voy a pasar la palabra a Eduardo directamente. El título, muy sugerente, por cierto, de su ponencia de hoy, es To Find and to Lose, y el tiempo como tránsito en la obra de Tolkien. Muchas gracias por venir, Eduardo. Siempre un placer. Muchas gracias. Pues me voy, no sé. Qué buena gente sois. Yo pensaba que eso había que ganárselo. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí. Gracias a Martín y a Raúl por esta iniciativa, que de verdad que los que sois estudiantes, me imagino que sí, pero don't take this for granted, ¿vale? Porque en otros sitios esto es impensable. O sea, que se ofrezca, es el 5º año ya, aparte del Mito en las Artes, este congreso, y pues es una fortuna en el sentido más latino.
de la expresión, es un don, y me alegra un montón que estéis aquí. Bueno, yo tengo que hablar de una cuestión que voy a intentar los que ya me conocéis un poco de antes, a mí, yo podría estar hablando durante días, entonces voy a intentar ser escueto y ceñirme quizá a un par de escenas del Señor de los Anillos. Pero antes necesito saber si los que estáis familiarizados con Tolkien solo habéis visto las películas o si habéis leído el libro. ¿Hay alguien que no haya leído el libro? Vale. Para vuestra vergüenza. No. Digo esto porque no es una cuestión accidental, ¿eh? Algunas de las cosas que voy a decir ahora, o que espero explicar, tienen que ver con una incapacidad para mí constitutiva, del modo en que Hollywood se ha hecho incapaz a sí mismo de llegar al núcleo de cuestiones antropológicas especialmente sensibles a las que solo el arte puede llegar. Y de hecho, algunas de las escenas que voy a comentar no están en las películas. Y en el caso de una de ellas está, pero como si no estuviera, es decir, le han dado tal giro que ha acabado desapareciendo, ¿no? Las películas son un medio muchas veces, cuando son adaptaciones de obras literarias, que animan a mucha gente luego a ir a la obra literaria. No sé si es el caso de algunos de los que estáis aquí, quizá alguno vio la película y dijo esto hay que disfrutarlo y se ha enfrentado al Señor de los Anillos, ¿no? Sea así o no, a mí me parece que Peter Jackson, en su día Ralph Bakshi, en la versión de dibujos animados que se estrenó en 1978, hicieron un esfuerzo ímprobo y muy loable por llevar al cine una obra cuyo lenguaje no es cinematográfico. Yo tengo la opinión de que El Señor de los Anillos no se puede hacer, no se puede convertir en película. Algunas de las razones de esta afirmación tan categórica espero darlas en los minutos que vayan a seguir a esta introducción, ¿no? Pero de verdad que os digo que en el aspecto, cuando ha hecho la introducción Martin, cuando yo hice la tesis doctoral, tuve muy presente que, no sé si sabéis lo que es la narratología. La narratología, la definición no oficial de narratología es el método más corto para cargarse una obra de arte. Es coger la belleza, bueno, es lo que dice Gandalf a Saruman, ¿no? Cuando alguien rompe algo para ver cómo funciona, ha perdido la senda de la sabiduría. Si yo cojo una rana y la destripo para ver cómo funciona, luego ya no hay rana. Y entonces habré aprendido cosas en el proceso, obviamente, el análisis es interesante, pero si pierdo de vista el todo, lo digo porque si alguno de vosotros está pensando en hacer un TFM o una tesis doctoral, no perdéis de vista que acercarse a una obra de arte requiere una humildad muy grande, una humildad que tiene que ver con darse cuenta de que, como decía hace un momentico Guillermo al final de su... O sea, que nuestra medida es un misterio para nosotros mismos. ¿Sabéis que somos capaces de mover un coche? O sea, la fuerza de nuestros músculos es capaz de desplazar un coche. Lo que ocurre es que no lo sabemos. Y por lo tanto no nos lo creemos. No lo intentéis, ¿eh? Don't try this at home, como suelen poner los anuncios, ¿no? Pero en un caso de extrema necesidad seríamos capaces, con la ayuda de la adrenalina y probablemente del peligro, de hacer esfuerzos para los cuales nos consideramos incapacitados, ¿no? La obra de arte siempre es la medida del ser humano, cuando es arte verdadero, ¿no? Y por lo tanto, cuando os enfrentéis al autor que estéis trabajando, al movimiento artístico, a lo que en cada caso hayáis escogido, pensad que siempre es algo más grande. Y que, por lo tanto, el análisis debe luego llevar a una conclusión que nos permita de alguna manera reconstruir aquello y al menos contemplarlo desde una cierta distancia, ¿no? Hago esta apreciación puesto que me han explicado Martín y Raúl que los que asistís a estas jornadas estáis pues, en el máster, en la tesis, en el grado, en fin, que estáis en una senda que al final, al menos los que estáis en el grado, tendréis que hacer un TFG. I'm sorry, but you will. Los que estéis en el TFM, pues tendréis que hacer, y los que ya habéis
emprendido la senda de la locura y queréis hacer la tesis doctoral, pues tendréis que enfrentaros a algo con una capacidad ¿cómo diría?, de insight, ¿no?, de poder zambulliros dentro. Pero no perdáis de vista que al zambullirse... ¿Habéis visto Stranger Things? ¿Os acordáis de 11? Qué buena serie, ¿eh? Basta. Hay que montar un congreso sobre Stranger Things. Cuando 11 se mete en el tanque de agua, ¿os acordáis? En realidad, ¿dónde se mete? Yo la estoy viendo con mis hijos. En realidad se mete dentro de sí misma. Y ahí es donde de repente hay silencio. Que está, gráficamente lo han hecho con este escenario en negro, donde ella establece contacto con el mundo del revés, etc. Lo cual va a aparecer también en lo que quiero explicar hoy. La tesis tiene algo de tanque y os tocará ser un poco como 11, espero que no os sangre la nariz, pero tiene algo de esto, ¿no? De sumergirse en un tema al que podáis aportar vuestro grano de arena, vuestro pequeño rayo de luz. No aspiréis a ser, no sé, Menéndez Pidal o alguno de los grandes, ¿no? O igual sí, igual hay alguien aquí al que le espera ese destino, trabajando. Por tanto, humildad. Pero no os preocupéis que no es una homilía, ¿eh? No. Bien. To find and to lose es una frase que aparece en un diálogo del Señor de los Anillos cuando la comunidad del Anillo se está marchando de Lothlórien. En un diálogo que se desarrolla entre Gimli y Legolas, ¿vale? El diálogo dice así: «Mi última mirada ha sido para aquello que era más hermoso», le dijo Gimli a su compañero Legolas. «De aquí en adelante a nada llamaré hermoso si no es un regalo de ella». ¿Sabéis quién es ella? De Galadriel. «Dime, Legolas», continuó, «¿cómo me he incorporado a esta misión? Yo ni siquiera sabía dónde estaba el peligro mayor». Elrond decía la verdad cuando anunciaba que no podíamos prever lo que encontraríamos en el camino. El peligro que yo temía era el tormento en la oscuridad, y eso no me retuvo. Pero si hubiese conocido el peligro de la luz y de la alegría, no hubiese venido. «No», dijo Legolas, «hay de todos nosotros, y de todos aquellos que recorren el mundo en estos días próximos, pues tal es el orden de las cosas, encontrar y perder». To find and to lose. Como le parece a aquel que navega siguiendo el curso de las aguas. Pero te considero una criatura feliz, Gimli, hijo de Glóin, pues tú mismo has decidido sufrir esa pérdida, ya que hubieras podido elegir de otro modo. ¿Por qué esto es para mí? Para mí este diálogo es El Señor de los Anillos. Toma ya. Cuando en los años de las películas me acuerdo que había periodistas que me decían: Eduardo, ¿podrías resumir El Señor de los Anillos en un titular? Típico de los periodistas. Y yo decía, no. Pero si tuviera que hacerlo, por aquí irían los tiros. Encontrar y perder. Lo que aspiro a mostrar es de qué manera este diálogo que acabo de leer tan torpemente, y ni siquiera en inglés, tiene que ver o es reflejo de una cosmovisión de Tolkien, del modo en que Tolkien entendía tanto su trabajo como artista, como de una manera más basilar su auténtico ser humano, el hecho de que él era un hombre mortal destinado a morir, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que remontarnos a la leyenda del anillo. Para los que habéis leído el libro, os acordáis que el libro se abre con el poema del anillo. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, tal, tal, tal. Y al final, cuando se habla de los 9 anillos de los hombres, se dice como característica definitoria de los hombres mortales en el mundo de Tolkien que los hombres mortales están doomed to die. Están destinados, ojo, no condenados, están destinados a morir. Para nosotros que vivimos en un contexto cultural occidental cristiano, la muerte, incluso para el que no ha leído nunca la Biblia, la muerte es una cosa mala. Es un castigo, es una consecuencia de algo, ¿vale? Es una penalización radical. En el mundo de Tolkien la muerte es un regalo. Y uno dice, joder, pues vaya dádiva. Por lo tanto, lo que Tolkien hace es desdoblar en 2 razas, los elfos y los hombres mortales,
lo que diríamos el mundo real, nuestra experiencia del mundo y del tiempo, es nuestra raza. Los seres humanos moriremos. A todos nosotros nos gustaría permanecer para siempre, pero llegará un día en que... ¿Habéis visto el Club de los Poetas Muertos? ¿Os acordáis cómo arranca la película cuando el profesor Keating se lleva a su clase? El profesor Keating. ¿Quién tuviera un profesor Keating en su vida? Se lleva a su clase al hall de entrada y les hace repasar las caras del pasado. Y hay un momento en que además el director de la película pone el plano en la cara de Neil, de Robert Sean Leonard, que es quien al final de la película, no voy a contarlo por si alguien luego me espera a la salida, dice: algún día los que estamos aquí nos enfriaremos, dejaremos de respirar y moriremos, ¿no? En el mundo de Tolkien, sin embargo, los seres humanos llegan al mundo como un don de Ilúvatar. Los de estudios avanzados en Tolkieniana, pues en el Silmarillion se explica que los hombres llegan con el don de la mortalidad. Es un don de Ilúvatar, ¿vale? Digamos que es constitutivo de la raza que llegará un día en que mueran. ¿Habéis visto Los Inmortales, la película Los Inmortales? Con la música de Queen, me refiero a la primera, no a la 18ª, yo no sé cuántas partes hicieron después, ¿no? La primera parte, que es a mi juicio la buena de verdad, hay una canción compuesta por Freddie Mercury en la que se dice "Who wants to live forever?". Y de alguna manera la película cuenta la historia de lo que significaría ser inmortales. En la película, si os acordáis, todas las personas a las que él llega a amar, pues fallecen. Y llega un momento en que para él la inmortalidad es insufrible. Entonces, esta paradoja antropológica que se da en nosotros, el hecho de que a todos nos gustaría permanecer y la evidencia absoluta, o sea, mirad mi pelo. Hubo un tiempo en que yo tenía pelo y era negro. Eso, mis hijos no se lo creen, pero yo les digo: hijo, sí, nunca, yo no siempre he sido calvo, ni he tenido el pelo blanco, soy los disgustos que me dais. Pero es verdad que para nuestra manera de entender la vida, y para Tolkien esto era así, la historia del mundo es la historia de una, y estas son palabras de Tolkien, la historia de una progresiva decadencia. Esto es interesante. Porque uno puede decir: caray, pues este Tolkien era un poco cenizo, ¿no? Es difícil hablar a personas que tendréis, me imagino, en la horquilla de los 19 y los 23, 24 años más o menos. Don't tell me. Pero estaréis a las 4 de la tarde de un lunes hablaros de la muerte y de que todo va a pasar y de que nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar, que es el morir, como diría Jorge Manrique. Pero es que eso es exactamente a lo que vais a dedicar el resto de vuestras vidas. A descubrir experimentalmente en vuestra propia vida el modo en que la vida es tránsito. En la etimología latina de tránsito viene del transeo, de pasar por. O sea que de alguna manera nosotros estamos aquí para pasar. La referencia de Legolas es obvia. Encontrar y perder como le parece a aquel que navega siguiendo el curso de las aguas. ¿Habéis contemplado alguna vez un río? Esto nos retrotrae incluso a Heráclito, ¿no? Si habéis visto la película El río de la vida, de Robert Redford, dirigida por Robert Redford, una de las primeras películas en las que aparece Brad Pitt, se habla de cómo el río ha excavado el cañón por el que el Big Blackfoot transita por las tierras de Montana, y en el fondo del río están las palabras eternas. Y algunas de esas palabras fueron las de ellos, las de las personas con las que el protagonista coincidió en el devenir de su corta vida, ¿no? Por lo tanto, lo que hay en Tolkien, lo que hay en El Señor de los Anillos, es el desarrollo en clave de estética lingüística, es decir, es la generación de un mundo a partir de los idiomas inventados por Tolkien. Supongo que en clase ya os habrán hablado un poco de Tolkien. Tolkien era filólogo, como ya no se fabrican. Tolkien llegó a dominar 20 idiomas, repito, 20 idiomas. Para los que estamos ahí con el segundo idioma peleados todavía, pues es encouraging, pero también señala el límite, ¿no?, de algunas de nuestras
al menos de las mías, ¿no? De mis capacidades. Y no contento con eso, se inventó otros 5. Yo pienso en Tolkien un poco como pensaría en Bach o en Mozart al respecto de la música, de la capacidad de una dádiva recibida para ser capaz de sentir la potencia creativa de un idioma. Mientras esperaba en el pasillo antes de la conferencia, he paseado por el hall y en algunos carteles he sentido la frustración enorme de no entender una sola letra. Porque algunos sí que están en bilingüe, pero hay otros que solo están en euskera. Y yo en euskera sé aeroportúa y calea, me parece. Y agur. Y ese es todo mi vocabulario. Entonces, yo lo digo de verdad, sentir esa impotencia de no poder entender algo que es la puerta a un mundo. No sé si me explico. O sea, supongo que los que sabéis, se han cruzado alumnos que venían e iban y hablaban entre sí en euskera. Y claro, pues yo era como un convidado de piedra, ¿no? Pues ya me podrían estar insultando porque no me habría enterado de lo que estaban diciendo. La muerte de un idioma es la muerte de las canciones. Cuando Theoden va con Gandalf, después de la batalla del abismo de Helm, hay un momento en que, tampoco está en la peli, hay un momento en que se lamenta diciéndole a Gandalf que la victoria de Sauron significará el final de las canciones. Y si las canciones se terminan, entonces ya no hay memoria. Y la memoria, ¿sabéis lo que es? La memoria es recordar. Y recordar es una palabra que tiene una etimología preciosa latina que significa volver a pasar por el corazón. Cor cordis. Entonces, recordar algo no es simplemente un ejercicio de memoria. Requiere un ejercicio de volver a pasar las cosas por la sede de lo que somos. En la tradición judía también, el corazón es la sede de la persona. O sea, cuando decimos, esta es una persona de buen corazón, aunque esto se ha pervertido mucho en el lenguaje de todos los días, originalmente una persona de buen corazón es una persona cabal, es decir, que toda ella es una buena persona. Por lo tanto, recordar las cosas significa volver, no es un ejercicio de memoria histórica, no sé cómo decirlo, ahora que la memoria histórica está en todas partes, ¿no? Es volver a... Tiene un parentesco con la palabra misericordia, con ser pobre de corazón, en el sentido pleno, ¿no? En el sentido de la compasión que hace a uno capaz de asumir. ¿Habéis visto las conversaciones en las que alguien dice algo y enseguida todo el mundo refiere eso que ha dicho a su propio caso? A que es muy desanimante. Tienes ahí una pena que quieres compartir. Entonces la cuentas y todo el mundo, pues sí, a mí me pasó. ¿Te quieres callar? ¿Quieres escucharme? No lo he dicho, lo de te quieres callar no era por nadie, simplemente la sensación en este mundo de incomunicabilidad en la que a menudo nos movemos y que es tan frustrante porque nos deja la sensación de que determinadas cosas no son memorables, no son recordables para otros. ¿Se entiende esta idea, no? Entonces, el mundo del recuerdo en la obra de Tolkien tiene que ver con esta vivencia cíclica de las cosas, ¿no? Y es curioso que en esta escena que acabo de leer los protagonistas sean un enano, enemigo acérrimo de los elfos. Tolkien adaptó el concepto nórdico, de la mitología nórdica de los enanos, a su propio mundo y establece una enemistad milenaria entre ambas razas, ¿no? Y se lo dice a Legolas. Ojo, Legolas nada que ver con Orlando Bloom, nada que ver. El pobre Orlando Bloom, todos mis respetos, pero ha sido un personaje completamente fallido, una especie de máquina de matar. Es como Rambo, pero con arco. Pero no hay nada del Legolas élfico. ¿Y qué significa un Legolas élfico? Y vamos pasando a la siguiente. Mirad, este desdoblamiento que Tolkien hace entre los seres humanos y los elfos, en los elfos Tolkien crea una raza de artistas puros que, por lo tanto, al ser inmortales solo pueden fenecer de dos maneras. O son muertos en la batalla o mueren de melancolía. Es una muerte dura. Es decir, del aburrimiento que generaría estar conscientemente atado a los círculos del tiempo.
volviendo a la película de los inmortales, la sensación de que todo aquello que amas está destinado a pasar, pero que tú sigues vinculado al tiempo y que por lo tanto, aunque te quieras morir, no vas a poder. ¿Se entiende? Esta muerte es terrible. ¿Cuál es, por tanto, la amenaza capital de los elfos? El narcisismo. Esa es la amenaza del artista. El artista que llega a un momento en que deja de serlo es aquel que se enamora de la obra de sus manos. ¿Habéis visto cuántos que pasan por ser artistas dedican la mayoría de su tiempo a aparecer en la tele explicando su obra? Iba a poner nombres, pero... Bueno, ¿qué demonios? Claro que sí. Pedro Almodóvar. Es vomitivo para mí. Todo el puñetero día cuando hace una nueva película, al autobombo de explicar su última peli. A mí yo eso lo llamo panfleto. Y a mí hay películas de Almodóvar que me encantan, ¿eh? No tantas como él cree, pero algunas me parecen grandes películas. Entonces, cuando un artista se ve en la obligación o constitutivamente su obra requiere una explicación, entonces la obra de arte, ¿dónde queda? No quiero decir con ello que la obra de arte de por sí haga secundario o incluso que haga innecesaria la intervención del autor. Pero cuando hay que explicar demasiado, estamos en un error. Mira, volviendo a Stranger Things, cuando terminamos la segunda temporada, mis hijos querían ver todos los vídeos que aparecen, ¿no? De cómo se hizo tal personaje, una entrevista con Once, con el niño que... En fin, todo, querían verlo todo. Y yo no lo quise ver. En el sentido siguiente, cuando un mundo secundario, utilizando la terminología de Tolkien, cuando un mundo inventado es tan coherente, a pesar de que para mí no es un guión redondo, tiene sus fallos, ¿no? Vale, pero ese es otro tema. Eso te pasa por estudiar narratología. Al final te deforma la cabeza y estás todo el día buscando, un error, ahí lo he pillado. Entonces, no es bueno a veces. La narratología siempre tiene su reverso tenebroso. Pero bueno, saber cómo se ha hecho algo de algún modo afecta a la manera en que tenemos, que nos es dado de entrar a fondo en el significado de lo que estamos... Dicho de otro modo, a mí no me interesaba escuchar a la actriz que hace de Once explicando cómo impersonó a ese personaje. A mí me interesa verla en acción. ¿Sí? Esto me parece muy... Para los que habéis leído la poética de Aristóteles, esa praxeos mimesis, la imitación de acciones y pasiones humanas que lleva a cabo el actor, es lo que da... Fijaos que Aristóteles llega a decir que hay más verdad en la poesía que en la historia. 1151b de la poética. ¿Qué quiere decir con eso? Que la historia afecta a los que intervinieron en aquel hecho, mientras que la poesía es aplicable a todos. Cuando Aristóteles habla de poietés en ese contexto, se refiere, al menos así lo entiendo yo, al producto del arte creativo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el mito en la poética se podría aplicar a una novela, se podría aplicar a una obra de teatro, se podría aplicar a un cuento, al resultado del arte de narrar. Entonces, es interesante a ese respecto, creo, ver de qué modo la gran tentación, una palabra que no me gusta, el peligro que sobrevuela nuestras mentes o nuestro espíritu como receptores de la obra de arte es intentar llegar a saber hasta el último resquicio de las cosas, lo cual es lógico, porque cuando una obra de arte de verdad lo es, no tiene algo de... no capta toda nuestra atención. O sea, hay determinada película, ¿no? Ahora se ha leído el nuevo tráiler de la última película, bueno, última, vete a saber, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces ves el tráiler y dices, no puedo esperar hasta diciembre, hasta que se estrene, ¿no? Y te van dando pequeñas dosis, como si fuéramos adictos, ¿no? hasta llegar al estreno de la película, etc., ¿no? Entonces, esta sensación como espectadores, como seres humanos, ojo, nosotros somos criaturas para la belleza, todos los que estamos aquí. Incluso la gente que ve Telecinco son personas para la belleza. No ríais porque es así.
Joder, igual me he pasado. No, es broma, es broma. El hecho... Qué malo soy. Bueno, da igual. El hecho, lo que hay detrás de este anhelo continuo, de una contemplación, que puede ser en un cuadro, en una escultura, en un edificio, tiene que ver con una proyección que va desde nuestro interior hacia afuera. Pero ese viaje de nuestro interior hacia afuera requiere la compleción del viaje. Es decir, al encontrar la obra de arte, en ese viaje artístico, requiero de una vuelta sobre mí mismo. Ese movimiento es quizá el que muchas obras de arte no permiten, ¿no? Cuando una obra de arte no resuena en mí, no tiene eco en mí, enseguida pasamos a otra cosa, porque la gratuidad de la obra de arte tiene que ver con que la belleza no se impone. Por poner un ejemplo, cuando estudiabais en el instituto, esta evaluación vamos a leer tal libro, y todo el mundo decía, daban ganas de sacar el mechero y... ¿Verdad? Y normalmente eran libros, bueno, no sé en vuestra experiencia, pero yo no leí ni un solo libro en el colegio y en el instituto que me gustase. Y gran parte de la literatura... Entonces me convertí en un esquizofrénico. Leía aquello porque tenía que hacer luego un examen y luego leía lo que a mí me gustaba leer. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué la gente no lee Harry Potter y la piedra filosofal a los 12 años? Los vas a tener enganchados. Pero ahora mismo, cuando pienso en mis hijos y que me gustaría, lógicamente, que fueran lectores, no les digo lee del Hobbit. Leed lo que os dé la gana. Los futbolísimos, están leyendo los futbolísimos. El diario de Greg. Pues yo cojo el libro y me dan ganas de quemarlo. Oye, pero pues ya está, que lean el diario de Greg. Ya llegará a leer Momo o La historia interminable o... Momo, sí. ¿Habéis leído Momo? ¿Me entendéis por dónde voy? El verbo leer... Leí una vez que el verbo leer no admite el imperativo. Es un verbo que no admite el modo imperativo. Y sin embargo, se podría aplicar este no admitir el imperativo a la contemplación y a la búsqueda incesante de una belleza que cada uno encuentra allá donde puede. Pero tiene que haber un elemento de, no sé, un eco interior. Algo que como un gas ocupe todo el espacio disponible dentro de nosotros. La paradoja es que el espacio disponible dentro de nosotros es potencialmente infinito. Porque nosotros, como decía el maestro Yoda a Luke Skywalker en El Imperio Contraataca, no solo somos materia bruta, somos seres luminosos. Y ese ser seres luminosos, hechos para algo infinito, más allá de las fronteras del tiempo y del espacio, es donde se unen las dos dimensiones que Tolkien desdobla en sus obras. La humanidad de los hombres mortales destinados a morir, el carácter artístico y por tanto buscador del infinito en un tiempo que pasa de otra manera en el caso de los elfos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Ok. En este contexto mítico, la historia de la Tierra Media se ha ido desarrollando como una historia de una progresiva decadencia, como decía antes. Cuando en el momento en que empieza el Señor de los Anillos, se desencadena el final de la Tercera Edad, aunque el lector no lo sabe, pero esa historia es quizá el final de una historia que está incoada en Ainulindale, al principio del Silmarillion. La tensión epocal se manifiesta en el modo en que los actantes experimentan el tiempo y el modo en que el tiempo transcurre. Dicho de otra manera, cada uno de los personajes del Señor de los Anillos experimenta el tiempo como una tensión existencial. Pensad en el personaje de Boromir. Boromir es un personaje que tiene prisa, ¿verdad? O sea, para la lógica de Boromir, incluso en la película, esto en la película me parece que está muy bien captado. Boromir es un soldado. Entonces, si tú a un soldado le dices, con este arma, es el auténtico, si con este arma podemos vencer al enemigo, ¿por qué necesitamos más lindezas? Ni Gandalf, ni elfos, ni historias. Vamos a Mordor y se acaba la historia, ¿no? Esta es la manera de pensar del hombre de acción. Claro, para Boromir las lindezas contemplativas y
Y de hecho, cuando Boromir se encuentra cara a cara con Galadriel, en el libro, el sobrecogimiento de Boromir es que él siente que Galadriel ha mirado dentro de él y ha visto su codicia. Y a partir de ahí, el ánimo de Boromir es un ánimo nublado. Es un ánimo que ya ha tomado la decisión de intentar hacerse con el anillo por la fuerza. Secuencia estupenda en la película, por cierto, ¿no? Ese diálogo de Boromir y Frodo mientras Boromir está recogiendo leña y acaba intentando darle leña a Frodo para quitarle el anillo y obligando a Frodo a... Entonces, en el caso de Boromir es la prisa, en el caso de los hobbits es no enterarse de nada, más que de la lealtad a Frodo. En el caso de Aragorn es cargar con su propia descendencia, con su propia ascendencia. Sobre Aragorn está el tener que demostrar que él es el rey. Pero tiene que demostrarlo a cada paso, ni siquiera Theoden se lo reconoce. Cada personaje se recorta contra el fondo del peso del tiempo en la Tierra Media. Y todos tienen la sensación de estar llegando a un punto de inflexión en el cual, como señala Galadriel, cuando Frodo le ofrece el anillo, ¿os acordáis? Esto en la película ha quedado totalmente deformado, pero en el libro hay un momento en que Frodo le da el anillo, como se lo habría ofrecido en su momento a Gandalf, y Galadriel le dice que venzas o seas vencido, tu llegada a Lórien es la campana que nos anuncia el final de los tiempos. ¿Sabéis? Porque si vences, pues ya está, se ha acabado el anillo y las mareas del tiempo, dice Galadriel, entrarán en Lórien, ¿no? Y lo arrasarán todo. Mientras que si eres vencido, lo que entrará será el odio de Sauron, ¿no? Que destruirá todo lo que hemos dedicado milenios a construir, ¿no? Yo no sé si os gusta T.S. Eliot. ¿Habéis estudiado? ¿Habéis leído a Eliot? Sí, hemos visto T.S. Eliot. Pero igual, claro, habéis leído The Wasteland, ¿no? Y como dice el título, The Wasteland es un erial, ¿no? Si leéis los 4 cuartetos, ¿habéis leído 4 Quartets? No, lo he recomendado. Pues, aunque ahora entiendo, por lo que deduzco de vuestro... A mí The Wasteland, de verdad que cuando me toca explicarlo, lo paso mal porque tengo esa sensación, ¿no? De que estoy diciendo a mis alumnos, esto es maravilloso, y todos me dicen, sí, ya sabemos que nos odias, ¿no? Pero sí, si leéis algún día los 4 cuartetos, que es una obra posterior, creo que incluso aquí hay un TFM, un TFG y probablemente hasta una tesis doctoral, por si alguno quiere coger el desafío. El modo en que en los 4 cuartetos T.S. Eliot analiza el tema del tiempo, el modo en que time past, time present and time future viven en el momento presente, y el modo en que pasado, presente y futuro son redimibles, los 4 cuartetos retoman desde diferentes puntos de vista este tema, que al fin y al cabo es el núcleo de lo que somos como seres humanos. Yo cuando tenía vuestra edad, pues me comía el mundo. Ahora tengo 51 años y ya no me lo como. Soy comido por él más bien, ¿no? Y tengo una sensación y una vivencia del tiempo, obviamente, poliédrica, porque las cosas han cambiado y muchas cosas que yo pensaba, pues la vida las has desmentido, algunas que no esperaba han venido de otra manera. He tenido sobre todo una experiencia con la muerte que ha sido radical respecto de mi modo de evolucionar. Y al fin y al cabo todos somos, a la hora de ser espectadores del arte, todos miramos el arte desde lo que somos, desde nuestra propia poquedad, desde nuestra propia experiencia de las cosas. Y entiendo que hablaros de la muerte a vosotros, si no ha muerto alguien muy cercano, la muerte para los que estáis aquí seguro que es casi una noción abstracta, es como un tema. La muerte en la obra de no sé quién. Buah, pues un tema sobre el que uno hace un trabajo. La muerte es distinta cuando tiene cara, cuando se llama como tu amigo al que atropelló un coche el otro día, como no es tu padre, cuando es alguien que... ¿Sí? Si habéis tenido alguna vez esa experiencia de la muerte, de repente la muerte deja de ser un problema abstracto para ser una cosa más que concreta, para ser el fondo del cuadro contra el que se recorta nuestro destino. Y entonces las cosas adquieren un volumen y una perspectiva completamente distintas. La muerte es, al fin y al cabo, el punto de fuga desde el cual podemos trazar la perspectiva completa de nuestras vidas, ¿no? Y colocar las cosas, cada una en su plano.
Todo el mundo mira y dice, joder, ha venido el cenizo aquí a hablarnos de... Pero es así, es así. O sea, igual que Julio César, ¿no? Decía, si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz. Pues era un pragmático. Pero al fin y al cabo, ¿os acordáis, volviendo al profesor Keating en el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Citando a Thoreau, extraer a la vida todo el meollo, no sea que al final de la vida me dé cuenta de que no he vivido. Esta lectura del Carpe Diem, que hace de una manera, creo que un poco sesgada, pero que tiene que ver con una aceptación de que en el momento, en el instante, hay una irrepetibilidad. O sea, hoy ya no volverá. Y a todos supongo que nos habrá pasado esos momentos en que a uno le gustaría congelar el tiempo, porque están siendo tan extraordinarios en que uno pues, le gustaría que aquello durase sin fin. Pero estamos condenados, ¿no? a pasar por las cosas, ¿no? Y esto es, yo creo, lo que hay detrás del diálogo que he leído antes entre Legolas y Gimli. La sensación de que la gran amenaza no es el mal. En esto yo creo que Juego de Tronos no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos, ni con Tolkien, en absoluto. Digo Juego de Tronos y me refiero en general a la literatura de fantasía o considerada de fantasía, porque el hincapié en esas obras se hace en la lucha entre el bien y el mal. En el caso de Tolkien, los radicales son muchísimo más antropológicos. Tienen que ver con la nostalgia, tienen que ver con la amenaza del olvido, con la sensación de que las cosas que hacemos no valen nada. Tened en cuenta una cosa muy obvia, pero que se suele pasar por alto, y con esto voy a ir terminando. El mundo de Tolkien es pagano. Me dice, ya, pero Tolkien era católico. Sí, pero espera. En el mundo de Tolkien no ha habido encarnación. O sea, Dios no se ha hecho hombre. Ni elfo, ni historias, ni hobbit. No estoy enfadado. O sea, no ha habido encarnación. No ha habido revelación. O sea, Ilúvatar no ha dicho... o sea, no hay Biblia. Ni ha habido gente, no ha habido agiógrafos que hayan recibido la palabra de Ilúvatar y la hayan puesto por escrito. Y por lo tanto no ha habido redención. Entonces, una teología de la Tierra Media tiene que tener en cuenta que los parámetros en los que se mueve Tolkien, paradójicamente, y de hecho creo que esa es la base, al menos para mí, aunque luego en la mesa redonda hablaremos un poco de esto, creo, al menos para mí como lector, una cosa que me encanta de Tolkien es que no hay ni el más leve atisbo de una lectura moralizante o alegórica de sus creencias respecto de lo que él ofrece al lector. O sea, Frodo no va al cielo. Gandalf no es un ángel. Solo se puede entender a Gandalf como ángel, supongo que lo habrán explicado ya, en el sentido literal griego. Gandalf es un angelos, es un enviado. He's a messenger. Es un mensajero enviado por los poderes para recordar a los pueblos libres cuál es su... Y no solo ellos, para recordárselo a Saruman, para recordárselo a Radagast. Por favor, no me habléis de Radagast del Hobbit. Radagast en el Hobbit es un yonki. Va fumado, toda la película está fumado, el pobre. Es terrible, ¿eh? Es terrible lo que se puede hacer con una obra de arte cuando tienes... En fin, da igual. Fijaos que los magos, que eran todos ángeles, en ese sentido etimológico, se han deshecho de su misión. Y es Gandalf el único que al final hace lo que ha venido a hacer. Si alguna vez leéis los cuentos inconclusos, parte cuarta, sobre los Istari, sobre los magos, veréis cómo Gandalf es el último en llegar a la Tierra Media. Y cuando llega a la Tierra Media recibe el anillo de fuego. El anillo de fuego, como en Buscando a Nemo. El anillo de fuego. Pues recibe el anillo de fuego y dice el texto que Gandalf no quería ir a la Tierra Media porque... Y uno dice, claro, porque tendría miedo de Sauron. No, no, no. ¿Sabéis por qué? Porque tenía miedo de sí mismo. Porque tenía miedo exactamente de lo que ocurre en la escena en la que Frodo le dice, toma el anillo, quédatelo tú que eres poderoso. Esto en la película está muy bien. ¿Por qué? Porque Gandalf querría convertir el bien en algo obligatorio. Y no hay nada más
terrible ni destructivo para un ser humano que el momento en el que uno intenta convertir el bien en algo que estamos obligados a hacer. No sé en vuestra experiencia, pero en la mía, las cosas buenas tienen que ser esencialmente, porque así son, de suyo, están construidas como ofertas ante las que nuestra libertad se ve expuesta. Pero te considero una criatura feliz, Gimli, hijo de Glóin, pues tú mismo has decidido sufrir esa pérdida, la pérdida de la belleza y de la luz en Galadriel. Ojo, no está colgado por Galadriel, ¿eh? Como piensa mucha gente que ha visto la peli. Pues ya está, Gimli ha visto a Cate Blanchett y ha dicho, esta tía me mola. No ese es el problema. Es un deslumbramiento existencial. La alegría de la belleza, que uno sabe de suyo que es pasajera, que es evanescente, provoca en el ser humano una nostalgia de la cual uno a veces no puede llegar a recuperarse. Que le pregunten a los románticos, especialmente a Lord Byron. Esta sensación de que la belleza pues puede engatusarlo a uno y convertirse en un desafío tan grande que uno no sea capaz de pasar por encima, ya que hubieras podido elegir de otro modo. Hay más cosas que quería explicar, pero creo que es interesante considerar que la obra de Tolkien, en cierto modo, tiene algo de anclaje para todos los que estamos aquí, más allá de que uno pues diga, a mí es que Tolkien no me gusta, por supuesto, porque no te llegue, porque no conectes, por lo que sea, ¿no? En esta cuestión más de fondo, cuando uno dice, no es literatura fantástica, no, a mí me parece, como a Luis, que hay cosas que solo se pueden decir de esta manera. Hay cosas que solamente se pueden decir generando un mundo en el que situaciones que a nosotros nos parecen cotidianas se pueden desdoblar en otros personajes, en modos de entender la vida que nos remiten a nosotros como una imagen, como en un espejo, que nos devuelve nuestra propia imagen quinta esenciada, como en el mito de Psige, una especie de encontrar nuestro propio rostro reflejado en el espejo del mito. Y me han pasado un papel que dice que haya tiempo para alguna pregunta, así que yo me callo ya. Y si tenéis algo que preguntar, ya está. Gracias. Gracias, Eduardo. Fabulosa conferencia, como siempre. Seguro que hay un montón de preguntas. Tenemos aquí nuestro hombre del micrófono y el que quiera decir algo, preguntar algo, es el momento. O enmendar también, ¿eh? Bueno, lo primero de todo, agradecerte esta efusiva charla tan amena y que se ve que lo vives desde la pasión y que transmites una visión de todo. Gracias a ti. Que está muy bien. Yo te quería preguntar, ya que te han encumbrado como un gran experto y demás, una duda que yo tenía cuando leí y me quedé como aquí, y como estás comentando lo del paso del tiempo, en el sentido de como has comentado, lo de cómo vive cada uno, porque esto yo lo vi y por lo que tú dices, bueno, igual en la película lo hicieron diferente, lo que sea, lo de la condenación que tiene para, con el paso del tiempo, siendo una elfa, pero decide ser mortal y elegir la parte humana. Eso yo no lo he entendido hasta que he leído el Silmarillion y he sabido algunas cosas. Pero te quiero decir, desde esa visión de lo que tú comentabas, de lo de la condenación y demás, de lo de que es como un don, porque es la lectura, ¿tú cómo concibes? Porque se pone ahí como los elfos eternos y las películas se ponen como muy buenos y demás, y luego he visto el Silmarillion, pero estos también hacían cosas que... Entonces, desde esa lectura que tú has planteado como que es antropológica y que muestra no es la fantasía, sino esos devaneos internos, ¿tú cómo consideras que afecta el tiempo, porque es lo que has planteado en esto, en sí, en su vivencia del propio personaje? Porque me ha gustado mucho cómo lo has planteado y quisiera que ahondases un poco más. Gracias. Gracias a ti. Mira, claro, aquí ya entramos en una cuestión en la que sí que tenéis que... El que quiera entenderlo a fondo
tiene que enfrentarse al final del Señor de los Anillos, al libro, no a la película, porque aquí yo creo que la película sí que ha hecho una lectura hermosa y de todo punto reseñable, sobre todo en las dos torres hay una secuencia en la que Arwen ve a Aragorn muerto. Quizá si habéis visto la película os acordaréis, ella lleva un velo sobre la cabeza y se ve a Aragorn muerto. Y la voz de Elrond va explicando lo que significa. Pero claro, esto es una lectura bastante... A mí es que en la película me parece que Elrond es un suegro despechado, el agente Smith de Matrix, pues no he acabado de entrar en esa parte, ¿no? Sin embargo, creo que está hecho con cierta sensibilidad el modo en que a la mentalidad de un elfo se le hace muy cuesta arriba entender lo que significa la muerte. Pero para entenderlo de verdad tenéis que leer el final del Señor de los Anillos. Tolkien escribió al final del Señor de los Anillos un apéndice que se llama Nota, es una nota sobre el final, o sea, la muerte de Aragorn. Ahí es donde de verdad está, creo, lo que significa... O sea, el hecho de que Arwen renuncie a su inmortalidad no adquiere verdadero sentido hasta que llega el momento de la muerte de Aragorn. Esto es como lo de prometerte amor hasta que la muerte nos separe. Sí, y luego esta tarde. Y mañana por la mañana. ¿Habéis visto cualquier comedia de Hollywood? Cualquier comedia llamada romántica de Hollywood. ¿Cómo acaban? Chico conoce chica. Se enrollan, tal. Luego algo pasa que los separa. Entonces, él tiene un amigo normal, ella también tal. Entonces van hablando, se vuelven a juntar y acaban habitualmente en Central Park dándose un beso. Como tienes un email, la cámara va hacia el cielo y todo. ¡Oh, qué bonito!, ¿no? ¡Mentira! O sea, no hay ni una sola comedia romántica de Hollywood. Es más verdadero Resacón en Las Vegas que las comedias románticas de Hollywood. El verdadero sentido del amor que promete una inmortalidad está en, yo qué sé, Robin y Marian, una película de Sean Connery y Audrey Hepburn sobre Robin Hood y Marian, cuando ya son viejos. Por favor, ved esta película. Lo difícil, tú puedes prometer, y todos supongo que cuando uno se enamora, pues, los efluvios estos, ¿no? Pero luego eso hay que hacerlo verdad en cada instante, ¿no? Y no hay película romántica, no hay historia romántica que de verdad se sostenga, que sea capaz de contarte esto con veracidad, de una manera consistente, antropológicamente aceptable, que no tenga que hacer frente al envejecimiento. ¿Sabéis cómo llamaba don Miguel de Unamuno a su mujer? Mi alegría y mi costumbre. Alegría y costumbre. O sea, de alguna manera, uno se acostumbra a la persona a la que quiere. Y se acostumbra también a sus carencias. Y se acostumbra a que ronque. Y se acostumbra, yo qué sé, a su mal humor. O a sus arranques de mala leche, ¿no? El verdadero amor no es una especie de éxtasis en el que uno quiere estar mantenido. Esto es creo que el código del amor romántico tal y como lo hemos recibido culturalmente. A nosotros de algún modo se nos ha imbuido, también a vosotros, no hablo de mi generación, hablo de todos los que estamos aquí, se nos da a través de los medios de comunicación, de la publicidad, el concepto del amor como algo desarraigado, desvinculado de lo que somos los seres humanos. Y una persona te puede parecer fantástica y luego empiezas a conocerlo y te das cuenta de que tiene límites. ¿Qué esperabas? ¿Esperabas que fuera un dios? O sea, Angelina Jolie y Brad Pitt. Pues ya está. Ya está. Da para lo que da. Y cualquier otra pareja de renombre que puedas coger, pues las cosas... ¿Significa eso, y es la lectura que puede hacer el cínico, que en ninguna relación hay durabilidad? No, creo que no, pero que hacerla duradera tiene que conllevar una cierta... ¿Has visto? Soy como conlleva un esfuerzo por ambas partes. O sea, esto de que se me ha acabado el amor, pues te vas a Mercadona y compras más.
no se acaba, dejas que se termine. El mantenerlo ardiendo significa un esfuerzo continuo y duro. Entonces, cuando yo a veces he ido a una boda y oyes al sacerdote en la homilía, a veces unas homilías que dices, Dios santo, es que no es así, que no es así. Que luego las cosas, pues, vamos, no sé, yo es que llevo 15 años casado y pues, tienes que bregar, ¿sabéis lo que es, no? Iba a decir un taco, pero bregar es dejárselo y renovar, aunque no tengas ganas, porque no tienes ganas, y tirar para adelante. Y hacer lo que buenamente puedas. Entonces, dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Arwen y Aragorn? Porque el diálogo que ellos mantienen, al final, termina en Aragorn diciéndole, hay algo más que recuerdos. Más allá de los círculos del mundo, hay algo más que recuerdos. Es decir, que la validación última del amor entre un hombre y un elfo, que ha renunciado a su mortalidad, solamente será verdadero de un modo definitivo cuando llegue la hora de la muerte, que es la validación última de algo que es mucho más que un sentimiento. La historia no acaba bien. Ninguna historia de Tolkien tiene un final feliz. Si por final feliz entendemos las historias, no sé, edulcoradas que nos vienen de Hollywood, ¿vale? Cuando Aragorn muere, ¿qué hace Arwen? Desconsolada, como una figura gris, dice el texto, se marcha por el bosque, se tumba y se muere. Perdón por el grito. Y se muere. ¿Se muere de pena? Probablemente. ¿Habéis visto? Hay veces que mueren un matrimonio que han estado juntos 135 años, y se muere él y ella sobrevive poco, o habitualmente se muere él antes, ¿no? Porque los hombres duramos menos, pero habitualmente se muere uno de ellos y el otro. A mí una de las épocas de la vida de Tolkien que más me costó investigar para escribir la biografía que escribí de él fue los últimos 3 años de la vida de Tolkien. Cuando muere su mujer, incluso en las fotos, tú ves a Tolkien y la cara de Tolkien está desencajada. Los últimos años de Tolkien fueron de una dureza extrema. Tú imagínate un hombre de esa sensibilidad y no penséis que la historia de Tolkien y su mujer fue una historia de amor ideal. Si leéis las cartas de Tolkien, y os recomiendo encarecidamente que leáis entre la página 62 y la 69 en el volumen de cartas de Tolkien, la carta que Tolkien le escribe a su hijo Michael sobre el matrimonio. En una carta en la que el padre le cuenta al hijo su fracaso en su historia de amor. Nada que ver con la película de Tolkien que se va a estrenar en junio, por cierto, ¿eh? ¿Sabéis que se está haciendo un biopic de Tolkien que se estrena en junio? Nos lo van a vender como un pastelón. Y no tuvo nada que ver con eso. O sea, el propio Tolkien reconoció que, llevado por ese afán romántico de idealizar a la mujer de la que se había enamorado, él cometió muchos errores. Entre otros, luego ir a verla cuando ella se había olvidado de él y se había comprometido con otro hombre y obligarla a que rompiera su compromiso para que se casara con él. Y la sombra de ese fracaso les persiguió. Por encima de todo eso, dice también Tolkien, y por debajo, quizás pervivió el cariño que se tenían y que no estaba hecho de alaracas, no estaba hecho de grandes. Probablemente estaba hecho de ir alimentando en pequeños detalles lo que hace de un amor verdadero. Quiero decirte con esto que el sentido último de la muerte pasa necesariamente por algo experiencial, o sea, hay que experimentarlo. Siento ser así de... Yo entendí la muerte el día que murió mi padre, y yo tenía 18 años. Quiero decir, entendí. Perdonad que sea tan sincero, pero es que si no a mí me parece que estoy hablando de... O sea, la muerte es la muerte hasta que se muere tu padre. Y entonces uno dice, mira, Jorge Manrique, me cayó en el examen de segundo de UP. Ahora lo he entendido. Ahora entiendo lo que significó para Jorge Manrique que muriera su padre. Y que te quedes manco para el resto de tus días, porque ya no hay remedio. Y el modo en que lo encajó cada uno de mis hermanos pues ha sido distinto. Y tienes que reconstruir tu vida en todos sus aspectos, ¿no? Y así vamos.
O sea, de alguna manera somos todos un poco como Frankenstein, somos remiendos. Estamos hechos de una manera prometeica. ¿Habéis leído Frankenstein, imagino, no? Gloria a la creadora de Frankenstein, ¿no? Pero de algún modo tenemos algo de... Somos como un patchwork. ¿Has visto estas colchas tan bonitas que están hechas con trozos de distintos colores, tan preciosas, ¿no? Pero de algún modo el todo en su belleza nos remite a esa reconstrucción a la que estamos cada uno de nosotros llamados, porque solo somos seres humanos. Hay algo, un anhelo de infinito que está continuamente llamando a nuestra puerta, y luego está la realidad de nuestra limitación, de nuestros fracasos, de nuestro querer y no poder, de nuestro ni siquiera querer, o luego nuestros grandes arrebatos de poder llegar a algo más que nos hace parecer titanes porque estamos hechos estamos hechos de, como dice una canción de Rush, uno de mis grupos favoritos, "We are made from the dust of stars, and the ocean flows in our veins." Estamos hechos del polvo de las estrellas, literalmente, de los mismos elementos que hay en el espacio. Pues en esta llamada al infinito y en esta miseria que somos, ahí es donde, ese es el escenario en el que vivimos, ¿no? Creo que Tolkien le da un escenario narrativo mítico a esta tensión, y creo que de alguna manera es poignant, es tan doloroso leer El Señor de los Anillos. Yo recuerdo la primera vez que lo leí, cuando cierras el libro. Yo no he cerrado, creo que solamente he cerrado igual un solo libro, que fue La carretera, de Cormac McCarthy. Esa sensación de que la última página estás cerrando algo más que una obra de arte, estás cerrando una etapa, que abre otras, ¿no? Pero que de alguna manera es un jalón, es un hito en tu existencia estética. Y todos los que estamos aquí, repito, somos seres para la belleza, ¿eh? Y si no le damos belleza a nuestra vida, le daremos Telecinco. A ti. Bueno, como veis, estas sesiones dan para muchísimo. Sin embargo, hemos llegado y hemos pasado la hora. Entiendo que algunos de vosotros os tenéis que marchar. En todo caso, tenemos ocasión de seguir hablando dentro de un ratito, nada menos. En media hora empezamos, en 20 minutos empezamos con la sesión de la mesa redonda. Y después en Elcar también estaremos todos para hablar de cualquier cosa que se tercie y las preguntas que hagan falta. Así que nos vemos dentro de un rato.